Buenas tardes, noches ya, jóvenes, padres de familia. Pues bien, vamos a comenzar con una semana más antes de dar comienzo con el tema de esta semana, ya el primero de manera formal. Quisiera dedicarles unas palabras a manera de retroalimentación de las dos actividades de la semana pasada. Fueron actividades en las que me sorprendieron en tres diferentes puntos. El primero, que ha cambiado mucho la manera en la que me redactaban al inicio de este aprendizaje en casa, como ahora ya al inicio de este tercer trimestre. Sus ideas ya son más claras, son comentarios con coherencia y sobre todo arrojando fundamento de el por qué ese es su pensar. Otro de los puntos que me llamó la atención, pues que como siempre ha sido, es más fácil identificar lo negativo que lo positivo. La gran mayoría me mencionó puntos negativos generales, otros particulares y unos muy delicados que ya conforme lo fui trabajando con cada uno de manera personal. Y el tercer punto que me sorprendió, pues el talento, sí. Yo llevo un ciclo escolar completo en esta secundaria y lo que lleva de este ciclo escolar. Y me he dado cuenta que la secundaria técnica 22, turno vespertino, tiene muchísimo talento. Unas técnicas muy buenas a la hora de dibujar, unas ideas muy claras a la hora de escribir. Y aquellas personas que me mandaron canciones también me doy cuenta que tienen ese sentido para relacionar un hecho con una canción. Entonces, con base a esos tres puntos, es en lo que siento esta retroalimentación de las primeras dos actividades de este tercer trimestre. Por ahí faltan algunos trabajos por retroalimentar, pero espero que ya el día de mañana ya se les llegue su retroalimentación. Eh, Ahora me tardé al grabar este material que ya tenía, puesto que me enfoqué en sacar ya los promedios, porque como les comentaba una compañera, la idea era ya mandarles las calificaciones el día de hoy, puesto que el pasado viernes se cerró la fecha límite para los alumnos que por ahí tenían actividades que no me habían entregado. Entonces, pues ya, teniendo ya todo el material revisado, cotejado y registrado en mis listas, pues yo ya pudiera arrojar una calificación. Todavía no lo voy a hacer, puesto que hay un caso particular de una señorita que parece ser que tiene trabajos en físico. Entonces voy a darme una vuelta a la secundaria para ver si efectivamente me han dejado esos trabajos en físico ya para arrojar una calificación, o de lo contrario, pues ya cerrar las listas y darles los resultados. De antemano les voy a mostrar lo que son las gráficas de porcentaje de entrega por grupos. Vámonos por orden, vamos a comenzar con segundo A. Segundo A, como se pueden dar cuenta, tuvo un rendimiento bueno las primeras 7 semanas de este de este segundo trimestre, con porcentajes por arriba del 80%, es decir, 8 de cada 10 alumnos del grupo me estuvo trabajando, me estuvo mandando actividades. ¿Qué fue lo que pasó las últimas 4 semanas? Semana 8, semana 9, semana 10 y semana 11. Tristemente los números se desplomaron hasta casi el 50%, ¿sí? Es decir que en las 3 últimas semanas la mitad del grupo trabajó, ¿sí? Es decir, de más de 8 grupos, de 8 alumnos, de 8, 9 alumnos que me estaban trabajando de cada 10, se redujo a 5 de cada 10, ¿sí? Como que aseguraron su calificación y luego ya no se preocuparon por resaltar, por salir con un promedio alto. Vámonos con segundo B. Con segundo B tuvieron una producción un poco irregular, como se pueden dar cuenta, como lo indica la gráfica. Igual, iniciaron
con porcentajes cercanos al 80%, es decir, 8 de cada 10 alumnos estuvo trabajando, estuvo entregando calificaciones. Todo hasta la semana, más o menos, la semana 4, 5. Si se fijan aquí en la semana 4 bajó al 70%, la semana 6 bajó hasta el 60%, ¿sí? La semana 7 subió otra vez casi hasta el 80%, y caso parecido a segundo A, durante las últimas 4 semanas los números se vieron abajo. Igual, yo puedo inferir que se enfocaron en alcanzar un número considerable de actividades, 12, 14 actividades. Con esas actividades sienten que ya pasaban, ya no tenían problemas de calificación y se tiraron a la hamaca, ¿sí? Dejaron de trabajar. Todas estas inferencias que estoy haciendo son con base a los números generales. Y ya el día de mañana que ya tenga los puntajes particulares, que ya los tengo, pues ya voy a pasar ya a los datos más exactos. Pasamos con segundo C. Segundo C, si se pueden dar cuenta, se maneja el porcentaje más alto del 60, ¿sí? Es decir, que únicamente una semana 6 de cada 10 alumnos trabajaron. Y si se fijan, aquí hay algo que no se vio en los otros dos grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas se trabajó menos de la mitad del grupo, ¿sí? Estamos hablando que 7 de 11 semanas, más de la mitad del trimestre, únicamente al 40% le importó su calificación. Es un grupo que vamos a considerarlo tomar acciones particulares de grupo, porque estos números son muy bajos. Si se pueden dar cuenta, segundo A y segundo B se estaban manejando porcentajes del 70 u 80% de entrega, ¿sí? Es decir, 7 de cada 10, 8 de cada 10 alumnos está trabajando. Aquí tenemos un promedio del 47%, es decir, prácticamente la mitad. La mitad trabaja y la mitad no trabaja, ¿sí? Y tristemente, todos los avisos que doy, todas las invitaciones que se hacen, les llegan los mensajes, pero ¿qué es lo que hacen? Me dejan en visto y continúan con su vida. Entonces, sí es muy importante checar estos casos, identificar a las personas, ver si en los otros grupos es el mismo comportamiento o únicamente en matemáticas, pues para definir una estrategia para sacar adelante a segundo C. Y finalmente, segundo D, igual, aquí se pueden dar cuenta, 1, 2, 3 semanas únicamente con porcentajes cercanos al 80, y la gran mayoría de las semanas sobre el 60%. 2 semanas en donde bajaron hasta la mitad, ¿sí? Entonces, no son resultados altos como segundo A o segundo B, no son resultados bajos como segundo C, son resultados muy variados, son resultados muy cambiantes. Tanto semanas en donde trabajaban varios, tanto semanas en donde únicamente la mitad del grupo, y todo esto me arrojó un porcentaje, un promedio del 64%, es decir, 6 alumnos de cada 10. Entonces, también es un porcentaje bajo. Igual se les invita, igual se les mandan oficios, igual se les trata de estar ahí a la orden para identificar algún caso particular, y pues tristemente se hace caso omiso, se deja en visto al profesor Romo, y pues no se me llega la información de alguna situación en particular, y pues todo esto está originando malos resultados, ¿sí? Esto vuelvo a repetir de forma general. Ya el día de mañana ya en lo particular van a ver su calificación. Bien, ahora sí, ya con la retroalimentación de la semana pasada, que es algo que voy a implementar en este tercer trimestre, comenzar con una retroalimentación de la actividad o de las actividades de la semana pasada. No les voy a pasar las respuestas porque era una de las ideas que yo tenía. Ya cuando terminara la semana, pasarles las respuestas de las actividades, pero no, porque como hay muchos alumnos que no les gusta trabajar de forma puntual y prefieren esperarse 2 o 3 semanas para ponerse a trabajar, pues sería muy injusto que ya sepan las respuestas
y que únicamente copiaran, ¿sí? No sería lo más legal. Entonces voy a iniciar simplemente con una retroalimentación de forma general de lo que se trabajó una semana anterior. Pues bien, el tema con el que vamos a iniciar este tercer trimestre ya de forma oficial, ya de forma con nociones 100% matemáticas, es potencias y raíces. Al inicio de este segundo año, por ahí vimos un tema muy parecido, en donde retomamos lo que es la definición de potencias y de expresiones exponenciales. El tema se trató ley de multiplicación de potencias de la misma base. Sí, ese fue el aprendizaje esperado. No sé si lo recuerdan, y si no lo recuerdan no pasa nada. No tiene en sí que ver. Simplemente hago la referencia de que esta palabrita potencias ya se trabajó durante este ciclo escolar. El aprendizaje esperado que vamos a ver me dice que es resuelve problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces. Fíjense muy bien, jóvenes, porque esta semana vamos a ver la primera parte, que es potencias con exponente entero. Vamos a ver con exponente entero positivo y con exponente entero negativo. Las negativos son las del día de mañana, hoy son las de entero positivo. Y la semana entrante vamos a aproximar raíces cuadradas. Nos vamos a enfocar únicamente en la raíz cuadrada, y el profesor Romo les va a enseñar un método para resolver raíces cuadradas de forma manual, ¿sí? No utilizando calculadora, de forma manual. Pues bien, previamente, las potencias y raíces, jóvenes, son operaciones de un nivel jerárquico más alto que las multiplicaciones y divisiones. Vamos a ver un tema más adelante que se llama jerarquía de operaciones, que no es más que el acomodo u ordenado que se le hace a un grupo de operaciones para resolverse. Eso es la definición de jerarquía de operaciones. Entonces, vamos a ver muchas operaciones, tanto las básicas, como es suma, resta, multiplicación y división, como las de un nivel más alto, que es potenciación o potencia y raíces. También la potencia y raíz cuadrada es la más común, ¿sí? ¿Dónde hemos visto a la potencia cuadrada? Pues específicamente en el tema de áreas y superficies de las figuras planas, ¿sí? De hecho, el área se expresa en unidades cuadradas, ¿sí? La raíz cuadrada también, como les comentaba que vamos a ver la semana entrante, es la más común dentro del ámbito matemático. También existe raíz cúbica, raíz a la cuarta potencia, raíz a la quinta, etcétera, etcétera. Pero para resolverse y particularmente el método que les voy a enseñar es de raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque es la más común. Siguiente. La potencia se basa en la multiplicación. Hay algo que es muy importante que comprendan, jóvenes. La potencia y multiplicación no son lo mismo, ¿sí? La potencia se basa en la multiplicación, más no es lo mismo. Es decir, si ustedes creen que una potencia es una multiplicación, no, estamos equivocados, ¿sí? Se basa en una multiplicación. ¿Por qué? Porque parte de lo que es el algoritmo, yo tengo que multiplicar, pero no es una multiplicación del todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entonces, profesor? La multiplicación utiliza factores diferentes, ¿sí? Por ejemplo, 3 y 4, 3 por 4, 12. 6 y 8, 6 por 8, 48. 7 y 5, 7 por 5, 35. La multiplicación utiliza factores diferentes. La potencia utiliza el mismo factor, el mismo número que se multiplica, ¿sí? ¿Quién se acuerda cómo se llama ese número que se multiplica? Inicia con B. Bueno, a ver si por ahí ya encontraron la respuesta. Ahorita en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Y finalmente, existen varios métodos para resolver una raíz cuadrada de forma manual. Está el método babilónico. Está el método de utilizar un cuadrado, ese es un poco más gráfico. Y el método que yo les voy a enseñar la semana entrante, que es un método muy parecido a la división, ¿sí? Para que pues sepan y puedan formar parte de ese selecto grupo de personas que puede hacer una raíz cuadrada de forma manual. No cualquiera sabe, jóvenes, así que la siguiente semana yo les voy a enseñar. Pues bien,
Parte de esta información teórica, jóvenes, para que por ahí la tengan, ya se vio, ya la han visto, es únicamente recordar y para que ahí tengan algo de teoría en su cuaderno. Me dice potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es el resultado de multiplicar una base por sí mismo n veces, ¿sí? ¿Qué me indica la n? Un número cualquiera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinitas veces, ¿sí? El número que indica las veces que se multiplicará la base se le conoce como exponente, ¿sí? Ya se los había comentado esto, como les dije al principio del video, en el tema de principios de segundo grado. Y aquí tenemos la versión exponencial. El 4 es la base, ¿sí? El número pequeño es el exponente. Este número pequeño me dice cuántas veces se va a multiplicar la base. Si aquí me dice que son 3, entonces la base se multiplica 3 veces. 4, 4 y 4. ¿Sí? Esta es la diferencia que existe de una potencia con una multiplicación. La potencia únicamente se basa en un numerito, ¿sí? Que se va a multiplicar x veces, n veces. ¿Cuántas veces? El número que me indique el exponente. Ahora bien, son 3 veces 4 por 4 por 4, ¿sí? Y 4 por 4 por 4 es igual a 64. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64, ¿sí? No es 4 por 3, porque 4 por 3 es 12. Y si yo hago 4 por 3, no estoy haciendo una potencia, estoy haciendo una simple multiplicación. Para que vayan poniendo ahí en sus apuntes, en sus notas, la diferencia, para que no cometan error a la hora de realizar la primera actividad de esta semana y tercera del trimestre. Entonces, el símbolo de la potencia es como un triangulito sin base, ¿sí? Es como un triangulito sin base o un ángulo girado 90 grados, ¿sí? Este simbolito es el símbolo de la potencia. Por ahí los que tengan calculadora científica lo pueden ver, ¿sí? Este es el símbolo de la potencia. La raíz, jóvenes, la raíz es el número que se multiplica por sí mismo para obtener el valor del radical, ¿sí? Que se encuentra dentro de lo que es mi radical. ¿Cómo se conoce ese valor? Se le conoce como radicando. Aquí hay más partecitas. Aquí tenemos lo que es el índice, que no es más que me va a decir de qué tipo es esta raíz. Si aquí está un 3, entonces esta es una raíz cúbica. Si aquí está un 2, entonces esta es una raíz cuadrada. Si aquí está un 4, entonces esta es una raíz cuarta, y así sucesivamente. Como ya les había comentado en el tema de al inicio de segundo, las potencias se leen con números ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizando los números ordinales para expresar tanto el exponente en la potencia como el índice en la raíz. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Raíz cúbica del 8, ¿sí? La raíz me dice que entonces es el número que se multiplica por sí mismo para obtener el radicando, el número que se encuentra dentro de mi radical. Este símbolo, que es el que tenemos aquí abajo, se le conoce como radical. El número que va adentro se le conoce como radicando, y el tipo que me indica de qué tipo es esta raíz se le conoce como índice. Entonces, ¿qué me dice? Que este 2 yo lo tengo que multiplicar 3 veces para obtener el 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí está. Número que se multiplica por sí mismo para obtener el número que está dentro del radical. ¿Sale, jóvenes? Entonces, así como la suma es el contrario de la resta, así como la multiplicación es lo contrario de la división, la potencia es lo contrario de la raíz, ¿sí? ¿Cómo se va a manejar para que sean contrarias exactas? ¿Sí? Contrarias y no solamente por nombre, sino también por procedimientos, cuando el exponente y el índice sea el mismo. Si se dan cuenta, aquí es una potencia al cubo. Entonces, una potencia al cubo, lo contrario de una potencia al cubo, pues es una raíz cúbica.
Si yo quisiera hacer esto al revés y yo les dijera, ¿cuál es la raíz cúbica de 64? Pues la raíz cúbica de 64 es el 4, ¿sí? Y si yo esta raíz la quisiera hacer al revés, ¿cuánto es 2 al cubo? 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí está, ¿sí? Para que puedan comprender un poco de cómo es que funcionan las operaciones contrarias. Así como la suma es la resta, así como el de la multiplicación es la división, de la potencia es la raíz. Pues bien, vámonos a la primera actividad y muy sencilla. Como les comenté al inicio, vamos a trabajar únicamente con potencias. Hoy vamos a trabajar números enteros positivos y el día de mañana vamos a trabajar con números enteros negativos. Les tengo 3 ejemplos de cómo se va a realizar y sobre todo quiero que pongan mucha atención a las indicaciones porque les voy a indicar cuál va a ser la forma de calificar esta actividad. Aquí me dice que tenemos el 5 al cubo, ¿sí? O 5 a la tercera potencia. Cuando el exponente es 2 o es 3, aparte de denominarse segunda potencia y tercera potencia respectivamente, también se le conoce como cuadrado y cubo, cuadrático y cúbico. Entonces aquí sería 5 al cubo. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar la base? 3. 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25 por 5, 125. Y así como está este ejemplo, están los otros dos. 12 a la cuarta potencia. El 12, ¿cuántas veces lo tengo que multiplicar? 4 veces. 12 por 12, por 12, por 12. ¿Sí? 12 por 12, 144. 144 por 12 y luego otra vez por 12 me va a dar el resultado de 20.736. Y finalmente el resultado de elevar a la quinta potencia al 8 o 8 a la quinta potencia, que es lo mismo, se lee de esas dos formas. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar al 8 por sí mismo? 5 veces. 8 por 8 por 8 por 8 por 8. No, 8 por 5. Es el 8 5 veces. 8 por 8, 16. Por 8 más muchos, por 8 por 8 me va a dar el resultado de 32.768. Bueno, aquí me regreso. 8 por 8 no es 16. 8 por 8 es 64. 8 por 8 es 64. 64 por 8. Luego por 8. Luego por 8. Y eso me va a dar el resultado de 32.768. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Esto ustedes jóvenes me lo van a hacer 10 veces. Aquí tenemos la actividad 3, resuelve correctamente las siguientes operaciones de potencias. Hay algunas operaciones en donde trato de ver si son observadores y si sobre todo analíticos a la hora de la comprensión de esta operación, ¿sí? Que son particularmente la operación quinta y la operación octava, ¿sí? Que es 1 a la 216 potencia y 250 a la primera potencia, ¿sí? Analicen, piensen cómo se resolverían esas. Las otras, pues son como se las acabo de explicar. ¿Cuántas veces voy a multiplicar el 4? 5 veces. 4 por 4 por 4 por 4 por 4. ¿Cuántas veces el 15? ¿Cuántas veces el 10? Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento para que el profesor Romo califique esta tercera actividad? Si me ponen todos los resultados sin procedimientos, únicamente van a poder aspirar a un 8, siempre y cuando lo tengan todas bien, ¿sí? ¿Cómo van a garantizar el 10? Anotándome las operaciones estas a mano, ¿sí? 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64 por 4, y ahí lo hacen ustedes, ¿sí? El resultado de eso por 4 y ahí lo hacen a un lado en su cuaderno, etcétera, etcétera, ¿sí? Igual, 15 por 15 son 625, no, 225, perdón, 15 por 15, 225, 225 por 15 y ya lo ponen aquí y su operación, los procedimientos, ¿sí, jóvenes? Es muy importante los procedimientos, sí.
quieren alcanzar el 10. ¿Por qué? Porque muchos se van a ir a la cómoda y lo van a hacer con su calculadora, lo van a hacer con el celular y pues creo que no es la de ahí. Y sé que si me entregan las operaciones y yo les pido los resultados, ya me los imagino con sus respuestas de es que los hice en otra libreta, es que las operaciones las dejé en la casa de mi abuelita. Ay, profe, es que fíjese que sí las hice, pero la hoja de operaciones la arranqué y la quemé para el boiler. Pretextos va a haber muchos, entonces para evitarme esos pretextos, la situación es simple y sencilla. Me muestras tus resultados correctos y tus operaciones a un lado, a un costado o por allá abajo, tienes tu 10, siempre y cuando esté todo bien. Me muestras tu actividad contestada correctamente, sin procedimientos, únicamente vas a aspirar a un 8. ¿Sale, jóvenes? Entonces, esta va a ser la tercera actividad de este tercer trimestre. Ya lo saben, dudas, quejas, sugerencias directamente a mi WhatsApp personal. Les vuelvo a repetir lo que les dije al inicio. El día de mañana, ya que haya arreglado la situación de esa señorita que me falta, ya les voy a pasar las listas con los promedios correspondientes al segundo trimestre de este ciclo escolar 2020-2021 en su modalidad a distancia. Espero que se me hayan relajado con la actividad 2, espero que ya estén un poco más conscientes de que tienen que echarle ganas, de que tienen que subir su calificación y lo más importante, que identifiquen qué es lo que quieren. Sacar un simple 6 en matemáticas o esforzarse por sacar un 9 o sacar un 10. ¿Sale, jóvenes? Saluditos a todos, a sus familias, a sus papás, a sus mamás y pues les vuelvo a repetir, dudas, quejas, sugerencias directamente a mi WhatsApp personal. Adiós.